Seguimos una vez más en sintonía con Nati. ¿Cómo andan todos? Acá estamos. Ay, qué programón hoy. Les quiero contar que pueden ver Desenredate. Ya están las entradas a la venta. Así que escuchen el audio. ¡Hola! Playados y Locos presenta Desenredate, una comedia que te va a sorprender. Una comedia para vos, que te sentirás muy identificado, que te hará estallar de la risa. ¿Querés olvidarte un poco de los problemas? Vení a flashear un rato con nosotros. Ya están a la venta las entradas por Alternativa Teatral. Dale, no te la podés perder. Te esperamos y seguirás en Instagram en @flashadosilocos. Y acá seguimos. Hoy invitada de lujete, Edmi Sandoval, amiga, compañera, todo Edmi. ¿Cómo va, Hola, Edmi? ¿cómo estás? Todo muy bien por acá. Hoy vamos a hablar de ansiedad. Sí, Vamos a dedicarle una hora a hablar de ansiedad. sí. Wow. Se puede dedicar horas y horas a hablar de la ansiedad. Bien, primero y antes que nada, obviamente vamos a preguntar ¿qué es la ansiedad? Mira, la ansiedad como tal es una reacción natural del cuerpo, de nuestro cuerpo y de nuestra mente ante situaciones que le resultan amenazantes, digamos. Puede ser, por ejemplo, en realidad la ansiedad como proceso es natural, es lo que nos permite, yo siempre digo eso, es lo que nos permitió estar hoy por hoy acá como como especie viva. Los seres humanos vivíamos hasta hace miles de años en cavernas, donde habían animales, donde estábamos en constante peligro, y el cerebro desarrolló un modo de defensa, y es que desarrolló un sistema de alarmas. Bien, ese sistema de alarmas se activa cuando algo nos amenaza y nos prepara para establecer 5 respuestas básicas. Yo voy a hablarte, por ejemplo, de tres principales. Dale. Que nosotros en psicología le llamamos las 3 F. Que por pelear, fight, que sería la primera, que es una reacción de lucha ante la situación. Otra que es por fly, que sería una reacción de huir de la situación que también se nos presenta a veces cuando algo nos Sí, que no nos nos es gusta. amenazante. Y la tercera F, que sería de freeze, que es que nos congelamos ante la situación. Entonces, por eso, cuando hoy por hoy, miles de años después, ya no tenemos tigres colmillos de sable, Claro. ya no tenemos que vivir en cavernas rodeados de peligros, pero sí tenemos un examen, por ejemplo, de la universidad, o tenemos una entrevista de trabajo, entonces se activa ese sistema de alarma, porque la situación nos resulta amenazante. Y se activa, por ejemplo, presentándose con alguna de esas 3 F. Entonces, sentimos un impulso de lucha ante la situación y, por ejemplo, vamos predispuestos al examen o predispuestos a la entrevista de no, me va a salir mal, yo voy dispuesto a pelear, o también decido no ir a la situación y digo, no, estoy muy nervioso, no quiero y me salgo de la situación, o también me puedo congelar, que es muy común, que a veces nos sentimos congelados, en la entrevista me preguntan algo, estoy acá en la radio y no sé qué decir. Te quedas en pausa. Sí, me quedo en pausa. O le pasa mucho a la gente en los exámenes de que dicen, bueno, pero yo me bloqueé, se me olvidó todo. Yo estudié para el examen, tengo toda la información en mi cabeza, pero al momento de presentar el examen todo se me borra. Claro, porque es una reacción de tu cerebro que se siente enfrente de una amenaza y reacciona como reaccionaba nuestro cerebro hace miles de años. Mira. La cuestión es que hoy por hoy ese sistema ya digamos que no es tan efectivo porque nos puede jugar malas pasadas. Claro. Entonces, la ansiedad como tal no es algo malo, es un sistema que está muy bien hecho si, por ejemplo, si vamos por la calle y nos van a robar. Y yo siento, acá hay una amenaza y entonces huyo del lugar o todos mis músculos se ponen muy tensos para enfrentar la situación, o me congelo y me quedo quietecita para que no me noten tanto. O sí, si estoy en un campamento y aparece un oso, me puedo quedar congelada y quietecita para que no pase nada, o puedo intentar luchar contra ese algo que está frente a mí. Entonces, el sistema funciona cuando la amenaza es real, el sistema no es tan efectivo cuando la amenaza es imaginaria. El asunto es que los seres humanos, o sea, esta sociedad, nosotros actualmente tenemos una vida muy cómoda. Sí. O sea, nosotros salimos a la calle y no hay tantas amenazas reales, no como antes. Sí hay amenazas reales, pero tenemos cada vez más amenazas imaginarias. Solo nos imaginamos las amenazas. Entonces estamos en estado de alerta y no hay esa lucha porque no se presenta realmente, no necesitamos huir porque en realidad la situación no era como para eso, y no necesitamos congelarnos porque no daba la situación para eso. Entonces es como que es un sistema que todavía no se ha adaptado, pero hay que entender que nuestro cerebro es el mismo desde hace miles de años, no evolucionó, es el mismo cerebro, y nosotros con este mismo cerebro construimos un universo totalmente distinto.
todo Sí, sí. todo este tipo de cosas son nuevas para nuestro cerebro. cual. Entonces, es bastante paradójico que nuestro cerebro ya, que digamos que algunas de sus reacciones ya no aplican tanto para el mundo real de la actualidad que nosotros construimos. ¿Y qué tipos de ansiedad hay en mí? ¿O hay solo una ansiedad? ¿O hay Pues- diferentes tipos de ansiedad? Pues mira, la ansiedad como tal es una sola, pero sí podríamos decir que hay una ansiedad funcional, es decir, esa que nos permite funcionar en el día a día, eso de que, por ejemplo, yo estoy viniendo para acá y no quiero llegar tarde y me pongo tensa y hace que me mueva con mayor rapidez, Ajá. que me hace totalmente funcional y me hace bien, digamos, que no es algo malo. Y está la ansiedad, digamos, patológica, que es aquella que ya me genera malestar en la vida, que podríamos decir que tiene niveles también, Ujú. que es esa ¿Sería el ansiedad trastorno de ansiedad? que, por ejemplo, se presenta una de esas formas, el nivel más alto, digamos, que es el trastorno de ansiedad, Ah, que es cuando ya se presenta en sus diferentes formas. Está el trastorno de ansiedad con o sin agorafobia, que en el DSM, en el manual diagnóstico, aparece así, porque quiere decir que es cuando tenemos miedo a estar afuera o no, Claro, en un sí, lugar, sí. por ejemplo, en un lugar externo, porque nos sentimos que en casa estamos mucho más seguros y afuera no. Entonces puede ser con o sin agorafobia. También tenemos, por ejemplo, los ataques de pánico, que yo siempre digo que son la forma más aguda o la forma más intensa en la que se presenta la ansiedad. Es cuando la ansiedad es un grito sí, digamos, de nuestra psique. Cuando ya está desbordada, la ansiedad tiene que gritar por algún lado y grita diciendo, mira, yo traigo este mensaje, que lo decía alguna vez en la radio, es una mensajera, sí. y hasta que no Me entrega encantó. su mensaje, ella no se va a ir. Es que la ansiedad, hasta que nosotros no recibamos el mensaje, no se va. Entonces, por eso a mí llegan muchos pacientes diciéndome, bueno, pero yo quiero que se me vaya la ansiedad. Y yo le digo, mira, no se va a ir hasta que no entregue su mensaje. Ahora vamos a descubrir cuál es el mensaje. Normalmente el mensaje que trae la ansiedad es que algo de lo que yo estoy haciendo, algo de lo que yo estoy viviendo actualmente no está bien. Hay algo que yo estoy aceptando que no tengo que aceptar. Hay algo que a mí me está doliendo, que yo no he dicho que me está doliendo. Hay algo que yo estoy callando, entonces la ansiedad está gritándolo por mí. Entonces hay algo que en mi vida está desorganizado y yo no me estoy dando cuenta o no lo quiero organizar. Hay algo que hay quizás cosas que me están haciendo daño y yo no lo estoy deteniendo a eso. Entonces es eso lo que viene a decirme la ansiedad. Entonces empiezo a revisar mi vida y ver en dónde hay algo que no está bien para organizarlo, y la ansiedad se va con Por mucha una más situación facilidad. no resuelta, por ejemplo, también. Puede ser por situaciones no resueltas, duelos no resueltos. También la ansiedad se presenta muchas veces cuando no somos capaces de poner límites en la vida, porque, no sé, estoy en mi trabajo y mi jefe me manda una cosa y otra cosa y otra cosa, y yo digo, sí, yo puedo, y me manda otra cosa que supera mi tiempo, y yo digo, sí, yo me quedo hasta las 10 de la noche, luego me manda un mensaje a las 10 y me dice, mira, te puedes quedar un poco más y yo me quedo y no duermo bien y dejo de comer bien, y empiezo a aceptar que pasen mis límites, y empiezo yo a pasar mis propios límites. Entonces se acumula tensión. La ansiedad es, digamos que finalmente, por decirlo de alguna manera, la ansiedad es la expresión máxima de que se acumuló tensión por demasiado tiempo. Tensión cognitiva, o sea, muchos pensamientos que se acumularon y no se les ha dado orden a eso. Ujú, Tensión emocional, porque tengo muchas emociones que no les he dado tampoco lugar. ujú. O tensión física, porque estoy muy tensa físicamente por algo y tampoco le di lugar a eso. Entonces, cuando se acumula tensión, por algún lado tiene que salir, es como una olla de presión. Claro, explota. Explota en forma de ataques de ansiedad. Claro. ¿Y qué problemas puede traer la ansiedad? Mucho, sobre todo, la ansiedad es una gran, o sea, yo diría que no la ansiedad, nosotros frente a la ansiedad a veces nos convertimos en grandes mutiladores de la vida. Empezamos a mutilar nuestra vida. Entonces, eso es una de las consecuencias más negativas que puede traer la ansiedad. Así como los otros trastornos mentales tienen otras características, la ansiedad empieza a mutilar nuestra vida, o no ella, sino nosotros. Porque entonces empezamos a mí me da miedo los lugares donde hay mucha gente. Entonces yo ya no me puedo subir en colectivo, dejo de tomarme el subte, entonces dejo de ir a ciertos conciertos, a ciertas fiestas, a ciertas reuniones. O entonces a mí me empieza a dar mucho miedo, tengo ansiedad frente a la autoridad. Entonces hay ciertos trabajos que no puedo aceptar, hay ciertas personas con las que no puedo hablar, hay ciertas situaciones Claro. que simplemente no se puede manejar y mutilo. El asunto con la ansiedad es que mientras más partes mutilo, más partes termino sintiendo que debo quitar, hasta que llega un punto en que las personas ya no, o sea, Claro. empiezan a perder su vida por eso. Tal cual. ¿Y síntomas? Digamos, ¿cómo detectar que uno está más ansioso, como vos dijiste? Después ya suele ser patológico. ¿En Sí. qué punto vos decís, no,
tengo que ir a consultar a Edmi porque esto no está bien. Sí, mira, vamos a decir que hay niveles. A Vamos ver. a poner como que hay 4 niveles, ¿sí? Ok. El primer nivel de la ansiedad sería cuando nosotros, que es como muy cercano a la normalidad, digamos, si es que existiera la normalidad, Ujú. muy cercano a la media, es cuando estamos un poco inquietos en el día a día, nos está costando mantener la calma, pero no dejamos de funcionar igualmente. Cuando nuestros pensamientos pasan muy rápido, nosotros a eso le llamamos en psicología taquipsiquia, que es que los pensamientos pasan con mucha velocidad, pero igual podemos procesarlos. Entonces, bueno, estoy pensando, ves que empiezo a hacer una cosa y entonces, ay, tengo que hacer, y entonces Sí. empiezo a hacer otra cosa y, ay, no he lavado los platos, voy a lavar los platos, yo no he mandado ese mensaje, empiezo a mandar el mensaje. Entonces, Nati. digamos que eso es el primer nivel de la Ok. ansiedad. Entonces, es bastante funcional. Ahí estamos muy funcionales, pero hay que tener en cuenta, si estoy teniendo uno de estos síntomas, entonces mi vida ya no está tan en orden y puedo estar acumulando tensión. Pero bueno, eso solamente es, bueno, estoy acumulando tensión. Vamos a revisar cómo estoy. Voy a tratar de aprender a calmarme, organizarme, por ejemplo, y se puede manejar. Ahora, después viene el segundo nivel, que ya es un poco más intenso, que es cuando ya los pensamientos empiezan a abordarme en el día a día y no me permiten a veces hacer cosas. Entonces yo, por ejemplo, estoy trabajando y tengo un pensamiento en la cabeza de, por ejemplo, ¿será que yo sí apagué? Yo había ¿Apagaste apagado el el gas? horno. Yo apagué el gas, yo apagué el horno y entonces no me deja tener calma por unos momentos, pero logro controlarlo y después decir, sí, creo que sí, bueno, igual no lo voy a parar, pero voy a seguir concentrado acá, ahora resuelvo eso. O sea, puedo seguir funcionando, pero sí me quita por un momento la paz. Sí me llega a desorganizar un poco el día a día. Ok. Y también en cuanto a lo físico, empiezo a tener agitación motora, me cuesta estarme quieta, tengo que estar parándome, tengo que estar para allá, o sea, no me puedo estar tranquila. Y si, por ejemplo, entonces es mi hora de descanso en el trabajo y debería me siento a comer tranquila y me tomo ese tiempo para descansar, entonces yo estoy comiendo y al mismo tiempo mandando un mensaje, viendo qué tengo que hacer, y ahorita entonces ya estoy ahí en el segundo nivel, o sea, ya hay mucha inquietud, mucha agitación motora, pero es manejable. Hasta acá, hasta el segundo nivel, todavía sigue siendo muy manejable para la vida. Es más, muchos de nosotros estamos Vivimos en estos así. niveles. Sí, vivimos así. De hecho, nuestra sociedad promueve que vivamos así. Sí, O sea, tal porque cual. nos necesita así para que seamos más rápidos. Porque imagínate si necesita el jefe los 7 informes del día de hoy y yo estoy, sí, lo estoy haciendo, jefe, pero tenga calma. Claro. A mi ritmo, jefe. Usted verá. Entonces, Claro. no, el mundo necesita rápido. Entonces nos necesita así en esos niveles y promueve eso. Sí. Y así estamos la mayoría. Tú sales a la calle, a cualquiera, lo podemos ver ahorita caminando rápido, pensando al mismo tiempo mirando el celular la hora y viendo qué va a comer. Entonces, O come, así estamos. come caminando. Comemos caminando. Entonces, estamos en los primero y segundo nivel en general. No es sano eso, No, obvio. pero es como estamos viviendo, la Claro. verdad. Ya después podemos ir al tercer nivel, que es cuando la ansiedad ya es mucho más intensa y ya está muy cerca de ser una ansiedad patológica, que es cuando, por ejemplo, ya no podemos tolerar demasiados lugares donde haya mucha gente, porque empezamos a sentirnos muy incómodos y empezamos a sentir reacciones en el cuerpo. Es también cuando ya, por ejemplo, sentimos que nuestro corazón empieza a latir. A todos nos late el corazón, a veces a todos por diferentes situaciones el corazón nos late más rápido, pero es cuando nosotros ya empezamos a darnos cuenta mi corazón está latiendo más rápido y vienen pensamientos a la cabeza como, por ejemplo, puedo estar teniendo un infarto, está pasando algo, Claro. algo le está pasando a mi Poniéndole cuerpo. la carga esa emocional. Claro, porque le empezamos a dar un significado. Algo le está pasando a mi cuerpo, o sentimos tensión y decimos, ay, me está dando como un calambre. Entonces empezamos a imaginar un montón de cosas. No podemos ya estar en ciertos lugares donde haya gente, ya no podemos a veces estar en lugares muy encerrados porque sentimos que nos falta el aire. A veces no podemos estar en lugares donde haya muchos estímulos porque estamos muy hipervigilantes. Eso quiere decir en psicología que estamos muy vigilando todo, demasiado vigilantes, es la atención prestándosela a todo. Entonces, si estamos acá tú y yo y no sé, y Ari está haciendo así sonidos con su mano porque está distraído y entonces yo ya no lo puedo soportar. Es como, a mí eso ya es insoportable para mí, los sonidos de las personas es insoportable. Empieza a hacerse insoportable cosas que son del día a día, que quizás a otra persona en el nivel 1 o en el nivel 2 no les molesta. afecta. Entonces, ya eso sería el nivel 3. ¿Por qué? Porque ya ahí es probable que la persona ya esté renunciando a ciertas cosas de su vida. Claro. Que ya, por ejemplo, ya no vea ciertos amigos porque se estresa con esos amigos.
que ya, por ejemplo, no vaya a ciertos lugares, o que ya lo inviten a ciertas fiestas y diga yo no voy a esa fiesta, es que hay mucho ruido, hay mucha gente, es que o Claro. que ya no se tome ciertos medios de transporte, o que ya no pueda viajar a ciertos lugares. Claro, se Que empieza a aislar, digamos. Se empieza a aislar y empieza a mutilar su vida. Ya ese sería el nivel 3, porque en el nivel 1 y en el nivel 2 también quitamos cosas, pero no quitamos cosas tan vitales. Ya aquí empezamos a dejar amigos, lugares, zonas de disfrute, momentos de disfrute, entonces se hace cada vez más grave. Y ya después podríamos hablar del nivel 4, que ya es muy patológica la ansiedad, que es cuando ya presentamos síntomas físicos muy notorios, que es cuando, más que los síntomas físicos, es que empezamos a tenerle mucho miedo a los síntomas físicos. ¿Por qué? Ese sería un ataque de pánico, por ejemplo. Que sería, por ejemplo, el ataque de pánico o las crisis de ansiedad, que no son necesariamente ataques de pánico, que son... Lo que diferencia una crisis de ansiedad o un ataque de ansiedad de un ataque de pánico es que el ataque de pánico primero es más intenso y segundo que el ataque de pánico está acompañado de pensamientos de me volví loco, me estoy volviendo loca. O me voy a morir. O me voy a morir. ¿Por qué? Porque empezamos a sentir ahogos, empezamos a sentir que no respiramos y de verdad sentimos que no entra el aire porque sentimos y no entra el aire, entonces decimos me estoy ahogando y la sensación es de verdad me estoy ahogando. Entonces, claro, la persona se asusta porque siente que se está ahogando y se ahoga más. Y entonces empieza a ser cada vez peor y peor y peor y se siente como una muerte de algunos minutos. Y las personas no saben qué hacer. Entonces, se presenta con... la ansiedad también es miedo al miedo, porque empezamos esas reacciones de miedo, que por ejemplo es normal que si yo me subo al subte y hay demasiada gente, cualquier persona en cualquier nivel, tenga o no tenga ansiedad de ningún nivel, va a sentir cierta tensión. Yo ahorita puedo estar muy tranquila, modo zen, hice yoga y me voy ahorita al subte, ahora pico y voy a sentir... Ay, sí, voy a estar como tensa. pasan las cosas hoy en día, estás mirando, pero claro. Eso Oye, es normal. que llego y veo el celular y veo alguna noticia relacionada con algo que me preocupa y voy a sentir tensión. Bueno, una persona que no tiene ansiedad siente esa tensión, la elabora y sigue. Una persona que está en los primeros niveles de ansiedad siente esa tensión, le molesta, le genera malestar momentáneo y sigue, dura un poco más el malestar. Pero una persona con ansiedad ya en niveles de 3 o 4, cuando ya es patológico, ve esto, le genera tensión y puede que incluso en el momento no le genere gran cosa, pero después empieza a tener nerviosismo y de repente empieza a sentir que el corazón late más rápido y dice estoy teniendo un infarto. Papá. Y empieza a sentir que se ahoga y entonces estoy ahogando y siente que se van a morir o se les pone tenso el brazo porque sienten tensión muscular, porque claro, el cuerpo, ese es un sistema de alarma, entonces el cuerpo manda sangre a las extremidades y las pone tensas por si va a luchar, porque es esto que yo te decía, para la lucha, la huida o congelarse. Entonces se ponen tensas y entonces dice, estoy teniendo un infarto, me está pasando algo, va a tener un embolio, un ataque de epilepsia. lo que sea, todo negativo, obviamente. La persona todo se lo empieza a pensar y entonces resulta que se hace cada vez mayor y claro, después de que uno ha tenido un ataque de pánico empieza a tenerle muchísimo miedo a los ataques de pánico porque la sensación es tan desagradable, tan terrible que cada vez que hay un pequeño indicador de que puede volver a pasar, la persona se asusta demasiado, se asusta al punto que se le causa un ataque de pánico porque se asusta demasiado. De hecho, en terapia lo que hacemos muchas veces es primero empezar a enseñar al paciente que no siempre que aparecen estos indicadores es que vas a tener un ataque de pánico y de hecho empezamos a hacer, al menos en el enfoque que yo manejo, empezamos a hacer acercamientos progresivos a los síntomas. Entonces, por ejemplo, el paciente le da mucho temor a la sensación de mareo y empezamos a trabajar con mucha calma, a acercarse a la sensación de mareo, provocando sensación de mareo y manteniendo la calma. Claro. Entonces, enseñar al paciente a que el mareo no represente perder la calma o enseñando de manera progresiva al paciente a manejar la tensión de sus músculos. Entonces, enseñándolo a tensar los músculos y que lo logre tolerar cada vez más. O que se acerque, por ejemplo, a eso que le estresa, a eventos estresores, como por ejemplo lugares públicos. Entonces podemos ir a un lugar donde haya mucha gente, pero cada vez con menos gente, hasta que ya va a un lugar donde hay mucha gente y junto con el psicólogo lo logra manejar y hasta que llegue un punto en que sin el psicólogo también ya lo maneje. Simplemente sabiendo que, bueno, a un mensaje de distancia estoy por si acaso vas a hacerlo y ya después lo logren manejar solos. Entonces se trata de eso, acercar al paciente a los síntomas sin que, dándose cuenta de que no siempre van a convertirse en un ataque de pánico o que si se convierte lo va a transitar bien. Que ese es otro secreto. Así como, bueno, las personas que han tenido ataques de pánico lo saben, o sea, cuando yo misma he experimentado en algún momento ataques de pánico y es sumamente horrible, es terrible. Entonces, pero hay un secreto. Así como la primera vez que lo experimentamos, después le tenemos mucho miedo,
la primera vez que pasamos por un ataque de pánico con las herramientas de saber que no es el final y lo atravesamos y pasa, empezamos a perderle el miedo. Entonces, una vez que le empezamos a perder el miedo, son cada vez menos frecuentes, al punto de que en algunas personas pasan años sin tener ataques de pánico. Años en que pueden llegar a tener reacciones físicas, pero no se convierten en ataques de pánico, porque aprenden Uno lo aprende a manejar, digamos. Y aprenden a no tenerle miedo al miedo. Empiezan a saber, bueno, tengo miedo, ahorita estoy muy asustada, pero no le voy a tener miedo a esa sensación. Entonces, de eso se trata. Tal cual. ¿Y cómo se puede tratar la ansiedad, Edmi? Hay varias, o sea, hablando de las patologías 3 y 4, ¿no? De cuando ya sí, necesitas un tratamiento. Pues mira, una de esas formas es nosotros, o sea, algo que yo hago mucho es acercamientos progresivos con los síntomas para que las personas los puedan manejar. Otra de las formas que tenemos los psicólogos es con la psicoeducación, que es explicando esto muchas veces a los pacientes, y por eso este tipo de herramientas, el hecho de que las personas escuchen esto les sirve mucho. Totalmente. Saber que es un sistema de con alarma. ayuda, eso vamos. Si Claro. te vas a hacer una terapia, psicología, Sí. lo que vos quieras, pero digamos, Sí, solo ya. no podés, digamos, salir de eso. No de los niveles más patológicos de la ansiedad, no deberíamos intentar, o sea, yo creo que lo más recomendable sería la terapia en estos casos, porque, por ejemplo, intentar nosotros hacer acercamientos progresivos a lo que nos genera miedo sin el acompañamiento profesional puede causar que en realidad terminemos sintiendo no se puede, porque me intenté acercar al subte, que antes me daba miedo, y tuve un recontraataque de pánico y ya nunca más, bajo ninguna circunstancia, me acerco al subte. Y entonces ahora tampoco me subo al colectivo y ahora tampoco salgo a la calle. Tal Entonces cual. es mejor con acercamiento profesional, porque un profesional lo va a ir haciendo con mucho cuidado, y nosotros usamos algo que son las unidades subjetivas de ansiedad, las USAs, los llamamos, que es como que el paciente pone en niveles su miedo, Mira. y nosotros vamos guiándonos por esos niveles de miedo. O sea, no vamos a ir avanzando hacia los niveles más altos de miedo hasta no asegurarnos que el paciente esté lo suficientemente tranquilo para eso. Entonces, enseñamos al paciente a estar tranquilo, a manejar sus síntomas, lo vamos acercando. Si toca sus miedos y empieza a perder el control, volvemos a la calma y no hacemos más hasta volver a practicar las habilidades. Porque se trata de practicar habilidades para manejar, habilidades de afrontamiento, digamos, que son habilidades para mantener la calma, y también habilidades de tolerancia al malestar, que un poquito yo quería hablar de eso hoy. ¿Sí? También, que son las habilidades para, que eso también lo podemos usar en el día a día nosotros, no solamente para la ansiedad, sino que son cosas que nos permiten tolerar el malestar. Siempre cuando se presente alguna situación de malestar en tu vida, en nuestra vida, hay que hacernos una pregunta, ¿sí? Opa. ¿Esto lo puedo resolver? ¿Esto tiene solución de mi parte? ¿Yo puedo hacer algo frente a esto? ¿Sí o no? Claro, porque puede ser algo exterior que no puede ser absolutamente Sí. nada. Si yo lo puedo resolver, entonces ahí vamos a utilizar estrategias de afrontamiento o resolución de problemas, ¿sí? Ahí en psicología, si yo estoy con un paciente, el paciente me habla de su problema y yo le digo, bueno, ¿esto lo podemos resolver? O sea, ¿esto tú crees que lo puedes resolver? Sí. Vamos a suponer, me estoy por quedar sin trabajo. ¿Esto tú lo puedes resolver? ¿Tienes forma de resolver esto? Sí, porque yo puedo mandar currículum, yo tengo un amigo que... Bueno, entonces vamos a practicar cómo resolverlo con estos pasos. Si la situación no la puedo resolver, cuando, por ejemplo, yo digo, bueno, ¿y esto lo puedes resolver? Estamos hablando, por ejemplo, de una enfermedad, fallecimiento de alguien, o situaciones que es que no están en mis manos, una guerra. Sí. Entonces, bueno, no lo puedo resolver, no puedo hacer, o sea, esta situación no puedo hacer nada y me está causando un malestar tremendo. Bueno, como no lo puedo resolver, no vamos a ir por el camino de la resolución de problemas ni de las estrategias de afrontamiento. Vamos a hacer tolerancia al malestar. ¿Qué quiere decir eso? Tolerancia al malestar es algo así como, bueno, vamos a tratar de salir vivos lo mejor posible de esto. Anestesiados. Sí, más que anestesiados, en realidad fíjate que a veces es incluso estar muy presente para mi propio cuidado en ese momento. Pero sí podría decirse que es como cuando... como analgesia, más analgesia que anestesia, es más para atravesarlo sin que me duela tanto, más analgesia, así como el analgésico que me ayuda a pasar el dolor con menos dolor. Bueno, las habilidades de tolerancia al malestar diríamos que son los analgésicos de la psicología. Entonces, ¿cuáles son esas habilidades de tolerancia al malestar? Bueno, no hay para resolver el problema, porque normalmente nosotros tratamos de que sea así, afrontamiento y resolución de problemas. Bueno, no se puede, porque definitivamente no se puede. No hay recursos de este lado, entonces vamos a utilizar otros recursos. Vamos a tratar de pasarlo lo mejor posible. Entonces, en esas podemos hablarlas en 3 pasos.
en 3 pasos que se dividen en otros pasos. El primer paso, que sería, bueno, yo lo traigo por acá, que son, el primer paso sería, por ejemplo, estrategias de, digamos, hay una estrategia que se llama la estrategia del stop, que es, por ejemplo, parar un poco, que nos sirven para mirar las cosas desde afuera, un poquito. Entonces, por ejemplo, estoy ante una situación que me causa mucha ira, mucho enojo, y yo no la puedo controlar por lo que sea. O sea, tengo muchísimo enojo porque en mi trabajo me están exigiendo de más y yo estoy teniendo demasiada ansiedad y también tengo ira. Entonces, bueno, ¿puedo hacer algo frente a esto? No puedo hacer nada porque ya intenté, bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer es la técnica del stop, que consiste en paro un poquito y me pregunto, lo que yo quiero hacer antes de actuar, lo que yo quiero hacer, ¿mejora la situación o empeora la situación? Entonces, lo que yo quiero hacer es ir y matar a mi jefe. Bueno, ¿eso mejora la situación o empeora la situación? Claro. Bueno, yo creo que eso la empeora un poco. Entonces, tratemos de no hacer eso. Claro. Entonces, Detenerte a pensar. sí, entonces eso, normalmente es parar y la pregunta que se le enseña al paciente a hacérsela siempre. ¿Mejora la situación o empeora la situación esto que tú quieres hacer? O sea, respiro, me voy de la escena y empeora o mejora. Entonces el paciente se lo va a preguntar siempre. Si la situación, esto que yo quiero hacer, mejora la situación, bueno, yo quiero hablar con mi jefe acerca de cómo me está tratando. Bueno, ¿eso mejora o empeora? No, mejora la situación. Entonces vamos y hablas con tu jefe, una vez calmado. Entonces siempre las habilidades de tolerancia al malestar son las primeras consisten en eso, en tomar como distancia de la situación. Paro un poquito y la miro desde afuera. Otras de las habilidades de tolerancia al malestar que se llaman, les ponen las habilidades TIP, así las llaman. Ah, mira. A mí me gusta mucho el nombre porque se refiere a temperatura, la I es por intensidad, por ejercicio intenso, y la P porque tiene que ver ya con, o sea, tiene que ver con el ejercicio intenso, y también la P que tiene que ver a veces con la distracción y los sentidos. Entonces, ¿en qué consisten las habilidades TIP? La primera cosa es cambiar la química del cuerpo. Cuando algo nos genera demasiado malestar, vamos a suponer que nos encontramos ante una situación en la que, por ejemplo, nos dan un diagnóstico de una enfermedad y no podemos hacer nada frente a eso aún. Y tenemos mucho malestar. Entonces el paciente llega a mí por eso. Y ya hicimos la técnica de que tome distancia. Bueno, vemos las cosas desde otra perspectiva, pero sigue teniendo malestar. Entonces yo les recomiendo mucho cambiar la química del cuerpo. ¿Cómo se hace eso? Ahí se oye. Por ejemplo, con cambios en las temperaturas. Es lo más recomendable. Se recomienda mucho el uso de hielo, por ejemplo, o agua fría. Entonces, ¿por qué? Porque el cuerpo tiene un funcionamiento químico. Cuando nosotros cambiamos la temperatura de golpe, cambia la química del cerebro también. Claro, cuando uno se enoja se siente así como siente mucho enojo. Calor, mucho calor. Entonces, ¿qué conviene? Por ejemplo, ante alguien que vemos que está sacado, con un ataque de furia, o si nosotros estamos frente a un ataque de furia, no actuemos ahí. Pues ya nos fuimos para atrás. Nos preguntamos si mejora o empeora, pero a mí yo sigo teniendo mucha rabia. Bueno, entonces ve a la heladera y busca algo de hielo. Entonces, ponernos hielo hasta para manejar un poco también los pensamientos cuando se desbordan. Pasa muy rápido y son un ataque de los pensamientos. No sé si alguna vez tú has sentido eso, porque es un ataque como de ametralladora de los pensamientos. No sé si te ha pasado, es tiqui, 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 que tú uno ni los que entiendes. otro. Uno detrás del otro. Y son terribles aparte, porque es que no es que te dicen eres lo mejor, no. vamos a disfrutar de este momento de nuestra vida, no, son paca, 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 paca. Y uno es como que, o sea, no puede parar. Entonces, bueno, ya vi, mi sistema se activa, entonces busco, por ejemplo, hielo, yo siempre recomiendo con una toallita, un papelito, algo que haya en medio del hielo y mi mano, y sostengo el hielo. Esto en situaciones más extremas. También puede ser, si no, con agua fría, simplemente me mojo la cara con agua fría, sumerjo la cara en agua fría, o las bolsitas Ziploc. Estas bolsitas las puedo llenar con agua fría, las cierro y me las paso por la cara. Eso el cerebro, cuando hacemos esto de pasarnos por la cara agua así en bolsitas, el cerebro lo interpreta como que yo estoy sumergida en agua y enseguida se calma, porque estando en esa situación se calma. Entonces, normalmente por más estresados que estemos, así estemos muy sacados, si hacemos algo como esto a conciencia, lo más seguro es que baje la ansiedad. Porque sí me ha pasado de pacientes que les digo, mira, voy a buscar una bolsita así, pero llega, agarran, se ponen la bolsita así, pero no se me quita. Y yo decía, no, así no. Ningún cerebro se va a calmar así. O sea, tienes que hacerlo
lo más lento que puedas. Yo sé que cuesta mucho porque uno siente por dentro que el cuerpo grita, el cuerpo se pone tenso, es O agua terrible. fría bajo las muñecas. Sí, agua fría acá, también bajo las muñecas, también conviene a otras personas les viene bien las temperaturas más hacia la calidez. También eso dependiendo de lo que sentimos, ¿no? Si estamos tristes, si estamos enojados. También ayuda mucho, por ejemplo, baños de agua fría o baños de agua tibia. Entonces, por ejemplo, pongo la tina y caliento el agua y me meto a bañar, o me doy una ducha caliente, o me doy una ducha fría, si no me gusta el agua fría, pero me meto así de golpe y luego pongo el agua caliente, porque eso cambia la química del cerebro. Entonces, de ahí viene la tip de temperatura. O sea, empezamos a cambiar, eso es lo primero, cambiamos la química del cerebro. Ya cuando esto ya va a traer un poquito de calma. Si vemos que todavía sigue siendo mucho el malestar, entonces, por ejemplo, podemos hacer ejercicio intenso. Por ejemplo, 20 minutos de correr, 20 minutos de saltar, Salir a caminar. salir a caminar y caminar rápido por 20 minutos. Entonces empezamos a hacer algo que nos Ya haga salir del ejercicio lugar, intenso. digamos, yo creo que Sí, ayuda. Siempre. Yo siempre decía cuando estábamos en pandemia que tenía pacientes que, bueno, no podían ir afuera, yo les decía, bueno, métete al baño. O sea, sal de la escena. Tal cual. Yo siempre le digo a la gente que siempre digo eso, sal de la escena, porque uno es como, bueno, tú eres actriz, en la vida hacemos una especie de obras de teatro cuando las cosas se ponen difíciles. Sí, sí. Hacemos dramas y situaciones y nosotros, aparte si alguien nos hace escenario y nos mira, nosotros más fuerte se hace todo, es terrible. Entonces es mejor salir de la situación, sal de la escena, no te quedes en el escenario porque se va a hacer cada vez más grande el drama. Entonces sal de la escena. Yo estoy acá en la cocina y estoy gritando y me di cuenta de que estoy así, bueno, me voy para el baño, me voy para el Si cuarto. uno me voy podría para la ser calle. así en la vida real, sería una Sí, cosa, Edmi. Sí. Uno entra ahí a escena, actúa toda la escena y después, listo, se terminó. Se bajás. terminó, salió. Un poquito así, ese truco de salir de la escena es un poquito como salir de la escena como los actores y las actrices. Claro, porque Es cuando algo uno de aquí. actúa, en realidad en ese momento es tu realidad, digamos. Claro. No es que vos estás haciendo qué. Vos en ese Claro. momento sos eso. Sí, además yo no estoy de actuación, pero sí sé que los buenos actores y las buenas actrices tienen que creerse lo Claro. que están interpretando. Claro, sí. Que por eso es que lloran, se les dilatan las pupilas, se les pone la piel de gallina si están haciendo algo que les debe poner la piel de gallina, o sea, todo eso que no En ese controlan. momento es tu sucede. mundo. Es decir, Sí. es tu historia, es como Sí. si fuera tu vida. En ese momento Y sí. el cerebro reacciona tal cual como si de verdad la persona lo estuviera Sí, sí. viviendo. Sí, Sí. es increíble. Actuar es terrible. Mm. Ansiedad entonces sería no registro. Digamos, no estar en el momento, vivir Sí. como en otro, vivir en el futuro vendría a ser. Sí, un poco, porque algo muy común de la ansiedad es tener el pensamiento en el futuro, porque también hace parte de ese sistema del cerebro. El cerebro necesitó por mucho tiempo anticiparse a las situaciones para prevenir peligros, por muchos miles de años. Entonces nosotros ese sistema todavía lo seguimos usando. Nos anticipamos al peligro constantemente. Nosotros, ayer fueron las elecciones presidenciales acá, sí. ¿verdad? Nosotros estamos anticipándonos Voy a al hacer año lo que del viene. stop, voy a hacer todo Sí. eso ahora. Todas. Nosotros estamos anticipándonos al año que Terrible. viene, a Sí. diciembre, a dentro de 10 años. Y estamos anticipándonos constantemente. Porque por mucho tiempo ese sistema nos sirvió para saber qué caminos tomar, qué peligros evitar y cómo actuar. De hecho, todavía nos sirve porque todavía nos dice, mira, estamos en esta situación, hoy tú venías para acá y sabías, mira, tengo que estar a esta hora, o sea, nos sirve. El asunto es cuando ya se convierte en algo que nos genera malestar, cuando Claro. ya yo empiezo a anticiparme tanto que no puedo vivir el presente. Y la ansiedad es un poco eso, anticiparme tanto que me olvido de vivir el presente. Claro, no Por estar eso en las técnicas para manejar la ansiedad, porque estas de tolerancia al malestar son más cuando ya no, o sea, cuando son casi como, no, con mis propios recursos ya no estoy pudiendo. Ujú. En realidad lo ideal es no usarlas hasta que ya de verdad con mis recursos no puedo. Técnicas para manejar la ansiedad que enseñamos en sesiones, por Sí. ejemplo, que son mucho más del día a día y que son mucho más personalizadas, por eso no profundizo tanto en ellas acá, es, por ejemplo, empezar a trabajar con la respiración. Te aconsejan mucho a ir, por ejemplo, a hacer yoga, Sí, hacer yoga, tai chi, reiki, meditación. cosas que nos permitan estar muy pendientes de... Es que a veces solo escuchar nuestra respiración, solo ahí donde tú estás, empezar a notar que tú estás respirando y notar que cuando entra el aire, sí entra el aire, notar que cuando sale, sí sale el aire. O sea, Y el conectar, porque Claro, una prestar de las cosas atención. es eso, es que uno se desconecta, digamos. sí, por ejemplo, yo
tengo yo con mi propia psicóloga como tarea, que todavía me la mantiene y que yo también se la pongo a mis pacientes, tengo una alarma, una hora al día, en la que suena la alarma y esa alarma lo que me quiere decir es que tengo que estar presente. O sea, Mirá, como qué estar muy bueno, presente lo voy a en el implementar. momento. Sí, entonces cuando me suena la alarma, que yo la pongo cada semana, la cambio de hora un poco para no acostumbrarme a la misma hora, pero suena casi siempre entre 4 y 5. Entonces no importa yo qué esté haciendo, si estoy con una amiga, si estoy en el cuarto trabajando, si estoy atendiendo un paciente, pero si me suena esa hora es como que, voy a estar presente en este momento. Estoy muy atenta a eso, con mis sentidos, que ahí esa era la última parte del tip, o sea, acompañar todo el momento con todos los sentidos. En este momento tú y yo estamos acá y se escuchan los sonidos de nuestra voz, pero se escuchan otros sonidos alrededor. Tú tienes sensaciones del tacto, de tu cuerpo, de tu ropa, de la temperatura, yo también, de tu pelo, que toca ciertas partes y otras que no. Entonces, hacernos muy conscientes de eso. Bueno, en este momento, ¿qué está sucediendo? ¿Qué hay alrededor? Porque a veces no estamos atentos. Yo, por ejemplo, que soy sumamente distraída, por eso es que mi psicóloga lo usa como tarea conmigo, pero yo soy muy distraída, yo soy de no darme cuenta. O sea, a veces alguien puede tener bigote y a la semana no tener bigote, y yo seguí tratándolo y después, meses después decirle, ay, te sacaste el bigote. Me dice, hace un montón que me lo saqué. Yo, no, ni idea, no me había fijado. Porque no estoy atenta, estoy siempre con la cabeza en mil cosas. Entonces ahora estoy aprendiendo a estar presente. Y con mis pacientes, bueno, también usamos mucho esa estrategia de poner una alarma. La voy a usar. Es muy buena y es cuando te suene la alarma, no importa qué estés haciendo, pero voy a estar presente en esta situación. Un minuto de estar presente. O sea, la tarea mía es un minuto de estar presente. Sí, el registro. Registrar qué es lo que estoy haciendo, dónde estoy, qué estoy haciendo. Sería la ansiedad, el problema de la ansiedad sería el control. Ese es el principal. Mira, las personas con ansiedad tienen dos características en común, siempre. Es algo muy característico de una estructura de personalidad de alguien ansioso. Es la necesidad de control y certeza. Es algo muy la certeza, común. Olvídate, ¿dónde hay certeza? Quieren siempre tener certezas y siempre tener el control, saber qué va a pasar también. Entonces, y la otra que tiene que ver con esto mismo, que es la necesidad de anticiparse, saber qué es lo que va a pasar. Entonces, necesitan control, certeza y saber qué va a pasar. Y yo tengo que darle una mala noticia a todas las personas que estén escuchando y que sientan gran necesidad de certeza, control y qué va a pasar. No sabemos. No tenemos muchas certezas. Es que no tenemos nada demasiado de control. Sí. No tenemos nada. Probablemente eso que tanto necesitas es solo una ilusión. Porque nosotros no sabemos qué va a pasar. No sabemos qué va a pasar en el próximo segundo. No tenemos ni idea. Puede que lo que imaginamos sí sea, pero lo más probable es que no. Claro, el miedo sería lo desconocido. Digamos, el control viene por miedo a lo desconocido. Claro, porque nuestro cerebro, para mantener la calma, necesita creer que tiene cierto control. De hecho, nos gusta mucho creer que tenemos control, lo necesitamos, o sea, y la realidad es que es un poco más una ilusión que una verdad, por eso se llama la ilusión del control, porque en realidad no tenemos demasiado control de las cosas. Entonces, es más un ideal que otra cosa, pero el asunto es que las personas con ansiedad tienen ese mundo ideal en su cabeza. Entonces, de hecho, yo algo que hago mucho en las sesiones, a mí me da risa, y bueno, voy a perder esta herramienta si alguna de estas personas que oyen es mi paciente después, pero yo suelo hacerles mucho decir, bueno, ¿y cómo sería el mundo ideal para ti? Sin miedo de nada, sin ansiedad, ¿cómo sería? No, y mira, yo no sentiría esto, no sentiría aquello, y no habría problemas, y yo sabría todo, saldría bien, y yo les digo, ese sería un mundo ideal, espectacular. Un mundo aburridísimo. Pero eso es un mundo irreal. ¿Sí? Ese mundo es irreal, sí. Porque el mundo real es incierto, el mundo real presenta situaciones que están fuera de nuestro control y el mundo real no siempre es tan fácil de anticipar. No, porque yo podría decir, hoy decíamos, bueno, va a llover a la tarde, me llevo el paraguas y luego el paraguas se daña, o sea, no tenemos demasiadas certezas. Entonces, aferrarnos a que las queremos tener todas nos quita mucha calma. Entonces es eso, es quizás entender que el mundo real no es tan como nosotros lo idealizamos. Tal cual. ¿Y se pueden manejar los pensamientos? Digamos, ¿hay ejercicios, por ejemplo, para el ataque de ansiedad, afirmaciones o algo que se pueda hacer como para ese momento? Mira, hay una técnica que yo utilizo mucho y que le enseño mucho a mis pacientes. Primera técnica con los pensamientos. Hay una que se llama detención del pensamiento, que cuando venga un pensamiento a tu cabeza, yo siempre digo que es como
como tú has visto el tren, ¿verdad? El tren tiene una locomotora que es el primero que pasa. Luego vienen los vagones. Bueno, nuestros pensamientos, cuando nosotros notemos que hay una serie de pensamientos que nos hacen mal, vamos a suponer que yo tengo un pensamiento en mi cabeza que dice soy mala psicóloga. Soy mala psicóloga. Entonces, cuando yo vengo para acá, viene ese pensamiento de soy mala psicóloga y me asusto, porque entonces voy a hablar mal en la radio. Entonces, ese pensamiento de soy mala psicóloga, cuando venga el primero, que es la locomotora, yo lo que tengo que hacer es, y va a sonar como una locura, pero es basta. Basta. Y si puedo golpear algo, basta. Hacer algo físico o por dentro. Si yo estoy en el colectivo, va a aparecer una loca si digo basta de la nada. Entonces, yo puedo decir a mí adentro, ya. Y, o sea, basta o no, o claro, stop. pero para eso tenés que estar consciente y De registrando tus pensamientos. Eso es muy importante. Empecemos a estar conscientes de lo que pensamos cuando nos genera malestar. Si yo estoy bien y de repente me empiezo a sentir triste, bueno, ¿qué es lo que pensé? ¿Cuál fue el pensamiento desencadenante? En psicología, yo siempre, o sea, trabajamos mucho con los pensamientos de los pacientes porque son, yo les digo a ellos que son oro molido. O sea, de eso es que traigan los pensamientos, es lo que nos permite anotar los pensamientos. Entonces, si yo estoy viniendo y noto que aparece ese pensamiento, la técnica, eso se llama detención del pensamiento. Por ejemplo, digo, ya, basta, stop. Esa es una. Otra técnica que también sirve mucho, que más que una técnica es un entendimiento, es que los pensamientos son pensamientos y hay que tratarlos como tal. Y eso, yo en eso le insisto mucho a mis pacientes, les digo mucho, bueno, eso es, cuando me dicen, por ejemplo, no, lo que pasa es que, claro, yo llegué a la fiesta y todos me miraron y pensaban que yo estaba muy gorda y por eso me miraban todos y que mi vestido era feo. Yo les digo, pero ¿tú tienes alguna habilidad de leer mente que de casualidad yo desconozco? O sea, ¿tienes un superpoder de leer mente? Y entonces me dicen, no. Yo digo, bueno, entonces, ¿cómo sabes que estaban pensando eso? No, pues yo me imaginé, yo, ¿no será que quizás como cuando alguien entra en una habitación los demás solemos mirar? Por eso te miraron, no necesariamente fue por eso. Uno capaz estaba pensando era, uy, mañana tengo que pagar la cuenta, el otro estaba pensando, ay, qué rica está esta torta. Generalmente no piensan lo que uno se imagina. Claro, igual. no se piensa lo que uno está imaginando. Entonces, es eso. Otra técnica, entender que los pensamientos son pensamientos y empezar a tratarlos como tal. Y hay otra técnica que es como un poquito burlarse de los pensamientos, que es la difusión del pensamiento. Sí, que también consiste en entender que los pensamientos, mirarlos desde afuera, no entrar en el bucle del pensamiento, sino mirarlo desde afuera. Es como, a mí me gusta mucho jugar a ese, que es como mirarlo a desde distancia. Afuera. Sí, mirarlo a distancia y pensar, mira lo que estoy pensando. Estoy pensando, Sí. estoy en el sur y Qué estoy fea pensando. que estás hoy, ¿te parece? Sí, entonces lo miro desde afuera, entonces qué fea que estoy hoy, y se me viene a la mente, entonces lo miro desde afuera. Qué fea. Claro. Mira ese pensamiento que se me vino de que yo estaba fea. Ni me lo tomo para bien ni me lo tomo para mal, lo miro desde afuera. Es difícil. Es muy difícil. Ese creo que es el más difícil. Es muy difícil. A una manera más fácil de hacer difusión del pensamiento es, por ejemplo, ponerle, sirve mucho, por ejemplo, cuando son pensamientos de miedo, que es, por ejemplo, si yo tengo un pensamiento de hoy voy a salir mal en el examen, vamos a suponer que yo voy a presentar un examen y pienso voy a salir mal en el examen. Bueno, entonces voy a pensar en ese pensamiento, lo puedo anotar también si quiero, y voy a poner todo con letras vocales. Entonces ese de voy a salir mal en el examen, voy a poner en lugar de la O y la I, todas las letras, todos con letras, la misma letra vocal. Por ejemplo, la O o la I. Entonces voy a decir, y con voz de niño, de voz de juego, voy a decir, y me voy y hago payasadas. Entonces, si yo estoy pensando, voy a salir mal o voy a ir a la entrevista, voy a salir mal en esta entrevista de trabajo, me van a echar de mi trabajo, el jefe me va a echar, entonces yo entro a la entrevista y antes de entrar digo, el jefe me va a echar, y eso hace enseguida que bajen los nervios, porque es como que me estoy burlando del pensamiento. Sí, claro. Entonces le quito un poquito el poder que el le peso, estoy dando. digamos, Sí. claro. Entonces eso suele funcionar muy bien con los pensamientos de miedo. Quizás no tanto en los pensamientos de enojo porque es más difícil y con los demás, pero sí funciona muy bien con los pensamientos de miedo. Yo lo uso un montón. Cuando tengo miedo de algo, yo hago eso. A solas, me voy al baño antes y entro a solas y empiezo... Y de verdad me río de mí misma y me río de la situación y suele ayudar mucho. A veces se me olvida esa técnica, pero es muy buena para bajar. Te lo voy a recordar. Sí. Bueno, Muchi, nos tenemos que despedir. Un placer mira, qué haberte rápido. tenido. Vamos a decirle a la gente, el próximo programa vamos a tener sanación de útero, vamos a hablar. Mira. Pero todo así energético. Barra de access y reflexología. Mira, Genial. no
tengo idea de eso de que la sanación del útero. Dice que por ahí se canalizan un montón de cosas, se puede sanar seguro. Un montón de cosas. Seguro. Así que nada, no voy a investigar igual, le voy a preguntar directamente cuando venga. Vamos a tirar la frase del día en mi de hoy. La ansiedad no está aquí, está en el futuro. Sí. Aprobada. Sí. Bien, totalmente. Vamos con la otra. La libertad consiste en vivir el momento, en vivir el hoy. Es decir, que si uno vive el hoy, es libre. Sí, totalmente. No está atado a los pensamientos ni a nada de lo que va a venir, de lo que no va a venir. Así que no piensen tanto en el 19. No, mentira, imposible no pensar. Después lo de ayer menos, ¿no? Sí. Terrible. Bueno, Edmi, nos vemos. ¿Vos venís el miércoles? No venís el miércoles. No. El otro miércoles lo vamos a ver con Edmi. Nos vemos. Un placer, Edmuchi. Saludo al público. Chao, nos vemos. Nos vemos como siempre el próximo lunes a las 17 horas. Chau, chau. Celebra la vida, celebra.